Las mejores novelas con Estudios Evi. No olvides suscribirte. Capítulo 912. Aprendizaje para 2 parte 2. Lit no pudo ocultar su sorpresa cuando una masa de llamas esmeralda apareció en su mano y pronto fue reemplazada por ruina. ¿Cómo sabes sobre Solus? Preguntó, buscando la salida más rápida de su guarida mientras tejía sus mejores hechizos. Deja de buscar la salida más rápida y te lo diré. Las 7 cabezas de Faluel rieron al unísono, causando que la guarida temblara y una cascada de monedas preciosas cayera. Su anfitriona parecía jovial, pero él no se sintió muy tranquilo. Derrotar a Faluel habría sido una tarea hercúlea si lucharan en terreno neutral, pero dentro de su casa era probable que fuera casi invencible. ¿De verdad pensaste que te acogerías sin hacer una verificación de antecedentes? Cuando Protector te mencionó por primera vez, mucho antes de que ustedes dos se reconciliaran en Santia, me intrigó la idea de un hombre que había roto su propia fuerza vital para salvar a una bestia emperador. Sabía dónde tuvo lugar la pelea contra Valcor, así que contacté a Scarlett para obtener información. La señora del bosque que rodea al Grifo Blanco me contó todo sobre cómo se conocieron ustedes dos y su tonto intento de reparar un núcleo de maná agrietado. Fue bastante explícita sobre no tener plena confianza en ti debido a tu olor híbrido y a tu conexión con un objeto maldito. Sin embargo, ella te recomendó, y también lo hicieron Protector y Kala. ¿De verdad hablaron en mi nombre? La única forma en que ese día podría volverse más loco era que Faluel confesara ser la verdadera madre de Lit, si no su padre. Nace. Scarlett me advirtió que te vigilara a ti en lugar de a tu inofensivo legado viviente. Protector nunca mencionó a Solus, sin embargo, supe por los recuerdos que compartió contigo que era muy consciente de su existencia. Le mintió a su maestro para proteger a un amigo, lo que solo te hizo más intrigante a mis ojos. En cuanto a Kala, ella lo recomendó a ambos, invitándome a mantener mi mente abierta antes de apresurarme a juzgar. Dijo Faluel. Lit se maldijo por olvidarse de Scarlett la escorpícora. Ella había descubierto la existencia de Solus cuando él todavía estaba en el Grifo Blanco y le había explicado lo que era un objeto maldito. ¿Estás diciendo que nos darás tutoría a ambos? Preguntó Lit. Por supuesto. Solus accedería a mis enseñanzas a través de tus recuerdos de todos modos, así que, ¿por qué debería hacer un trabajo a medias cuando puedo poner a prueba ambas mitades? Te advertí en el pasado que no busco lealtad sino sabiduría. Si alguno de ustedes dos resulta deficiente, los echaré. Una última pregunta. ¿Quién más lo sabe en el Consejo de las Bestias? Nadie, porque no es asunto suyo. Mis aprendices, mi responsabilidad, ahora invócala, para que podamos ponernos manos a la obra. 6 cabezas volvieron a dormir, dejando solo una esperando. Liz abrió un paso de doblamiento, invitando a Solus a cruzar mientras la actualizaba sobre su conversación con Faluel a través de su enlace mental. Por la gran madre, ¿qué es eso? La sorpresa de Faluel al ver que la piedrecita se convertía en un guantelete fue tan genuina como absurda para Lit. Solus. ¿Quién más? Preguntó Liz. Encantada de conocerte. Solus no tenía cuerpo, así que agitó la mano de Lit como saludo. Tú. Ella. ¿Ustedes dos pueden separarse? Eso está mal. Tan mal. Faluel no encontraba las palabras para expresar su asombro. Sus 7 cabezas balbuceando mientras se miraban a los ojos la hacían parecer cómicamente confundida. ¿Qué quieres decir con mal? Liz recordó cómo Scarlett también se había asustado en su primer encuentro, pero dado que la escorpícora y la hidra ya habían hablado, se suponía que Faluel no entraría tanto en pánico. Un legado viviente no puede separarse de su anfitrión. Son uno. No importa si la forma física de la reliquia es un cristal, una piedrecita o una espada, están permanentemente fusionados. Para romper el vínculo, se necesita un artefacto especial o un ritual específico, y ambos son riesgosos. Mente y cuerpo están fusionados, por lo que generalmente el anfitrión muere en el proceso. Incluso los pocos que sobreviven se vuelven locos en el proceso debido al trauma.
Esperaba que estuviera escondida dentro de tu cuerpo, no sentada a unos pocos kilómetros de distancia. Mantenemos nuestro vínculo incluso cuando estamos separados. Liz estaba ansioso por aprender más sobre la naturaleza única de Solus. Fascinante. Ahora entiendo por qué Scarlett dejó ir a Solus y por qué ninguno de tus amigos se sintió amenazado por su presencia. Literalmente es una persona independiente. Incluso su habilidad para moverse independientemente es inaudita. Dijo Faluel, reflexionando sobre el enigma que era Solus. Lo es. Preguntó Solus. En efecto. Desafortunadamente, el tiempo apremia y aún tenemos muchas cosas de qué hablar. Tendremos mucho tiempo para saber más sobre Solus durante tu aprendizaje. Ahora es mejor concentrarnos en el día brillante. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Lid. La Hidra compartió con ellos todo lo que sabía sobre los 3 jinetes y su misión, que no era mucho. Faluel nunca había conocido a Baba Yaga y creía que era solo una forjadora legendaria como Menadión. Se suponía que Dawn estaba sellada. Su regreso le dará un ataque de nervios al consejo, pero es peor para ti. ¿Qué quieres decir? Solus dudaba que Dawn fuera tan estúpida como para permanecer en el reino grifo después de ser descubierta. El día brillante es una criatura práctica, así que no buscará venganza. El consejo, sin embargo, buscará respuestas. No son el reino grifo. Para ellos, Dawn es más que una leyenda, han luchado en el pasado. Los miembros del consejo saben de lo que es capaz, y por eso no se tragarán la historia que le contaste al reino. Ser un despertado no es suficiente para explicar cómo alguien tan joven como tú logró sobrevivir al encuentro. ¿Y qué? ¿Los magos respetan los secretos de los demás, correcto? Preguntó Lid. Correcto. No te obligarán a darles una respuesta, pero aún así se harán muchas preguntas. Algunas inofensivas, otras peligrosas como, ¿deberíamos realmente dejarlo a las bestias? El consejo ya estaba dividido antes, pero eso era solo burocracia. Ahora se ha convertido en un juego de poder, y la política siempre hace que las cosas sean desagradables. Las bestias y los humanos querrán que inclines la balanza a su favor, mientras que los no muertos podrían intentar sacarte de la ecuación. Entiendo el punto de vista de las bestias y los humanos, pero no depende la facción a la que pertenezco solo de mi elección. No me importan sus políticas, solo haré lo que sea mejor para mí. Además, ¿por qué deberían preocuparse los no muertos por mí? Preguntó Lid. Como dije, nadie hará un movimiento mientras seas parte del ejército. Hay fuerzas en juego que ni siquiera el consejo puede permitirse desafiar. ¿Te refieres a Tiris? Preguntó Solus. La guardiana juega un juego propio, lo que la hace peligrosa, pero el reino es aún peor. Ninguna facción puede enemistarse con uno de los 3 grandes países sin perder acceso a sus recursos y perder todas las posesiones ubicadas en sus terrenos. Los despertados no viven del aire, y para ganar dinero necesitas poder comerciar en tierras y bienes. Si te pasa algo, un chivo expiatorio al azar no sería suficiente para calmar la ira de la gente. Eres más que el chico de cartel del reino, te has convertido en su héroe. Las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 913. Planificación anticipada parte 1. Si el ejército empieza a acabar, no se detendrá hasta encontrar al culpable. Por eso la mayoría de los despertados no se dedican al crimen. Si quedan expuestos, perderían siglos de recursos acumulados. Una vez que estés por tu cuenta, sin embargo, los humanos seguramente intentarán hacerte una oferta que no puedas rechazar. Cambiar de bando o morir. En cuanto a los no muertos, derrotaste a uno de sus campeones. Los jinetes son los pilares que unen las cortes de los no muertos con los miembros de su consejo, y ahora que el consejo está considerando ofrecer a las abominaciones un asiento en la mesa, los no muertos necesitan fortalecer su posición. No tienen idea de lo fuerte que es el nuevo jugador, ni pueden permitirse que los viejos jugadores se fortalezcan. Como no pueden reclutarte, su objetivo será eliminarte. ¿No va el plan tanto de los humanos como de los no muertos contra las leyes del consejo? Solus estaba estupefacta. En efecto, pero siempre hay una laguna, y la política se trata de explotar lagunas. Sudó. Lo pensé durante mucho tiempo, e incluso aunque no hay forma de predecir cómo se desarrollarán las cosas exactamente,
Puedo adivinar el peor de los casos y ayudarte a prepararte para ello. Siento un gran, pero acercándose. Pero para salir de este aprieto de una pieza y liberarte de este sinsentido, me necesitarás. ¿Nos necesitarás a nosotros las bestias? dijo la hidra con una sonrisa. Como te dije cuando nos conocimos, no voy a mentirte. Todo lo que ofrezco es la verdad y una elección, el resto depende de ti. Escuchemos entonces. Lid conjuró un sillón de piedra y se sentó. Había mucho que discutir. Y así es como creo que deberíamos jugar esto. Faluel se comió una vaca entera, asada de un cuenco más grande que la casa de Lid, que estaba lleno de varios aperitivos salados. Estoy de acuerdo con tu plan. Dijo Lid, después de consultar con Solus durante un rato. Había demasiado en juego y no podían enfrentarse solos a 3 facciones del Consejo. Todavía no. Es una jugada inteligente, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio por ello. La hidra sintió. No es solo una cuestión de completar tu aprendizaje, sino de ser realmente reconocido como uno de nosotros. Incluso si me fallas, pero el Consejo de las Bestias reconoce tu valía como sanador y forjador. ¿Estás listo? Los dioses saben lo cerca que estamos de quedar atrás de los magos falsos. Las personas con talento son ahora un recurso demasiado valioso para dejarlas desperdiciar. Pero esa es también la razón por la que lo único peor que la muerte de un buen mago es que se una a la competencia. Entiendo. Lid se levantó y se dirigió hacia la salida. Los pocos meses que le quedaban de servicio militar iban a estar ocupados, así que quería disfrutar al máximo de su permiso. Una última cosa. Si no quieres que el Consejo se entere de Solus, un anillo de ocultación no es suficiente. Debes ser más cuidadoso con tus creaciones. Faluel apuntó con una garra de sus patas delanteras a la armadura de cambiapieles. ¿Qué quieres decir? Preguntó él. ¿Sabes por qué, aunque las hidras son consideradas las menores entre los dragones menores, ocupo el mismo asiento en el consejo que Shedros, el Wyvern, que se considera el ser más cercano a un verdadero dragón? Dijo Faluel. Lid no tenía idea de cómo se clasificaban los dragones menores, así que simplemente se encogió de hombros en respuesta. Porque, excepto las hidras, un buen forjador de artefactos necesita un compañero para expresar todo su potencial, lo que significa el doble de la tarifa para el cliente y el doble de riesgos para el herrero. Déjame darte un ejemplo. Una de las cabezas de Faluel conjuró la energía mundial en un círculo de forja de artefactos. Una segunda usó vigorización para proporcionar un suministro constante de maná, y una tercera lanzó los hechizos necesarios para encantar un amuleto. Unos segundos después, un nuevo amuleto del consejo estaba listo. Sin un compañero, un forjador de artefactos solo puede manifestar la mitad de su destreza. La mitad de su energía es necesaria para mantener el círculo estable y la otra mitad para la creación. Cuanto más poderoso sea el forjador de artefactos, más poderoso será el compañero que necesite. A la mayoría de los magos no les gusta perder el tiempo solo para ayudarte a practicar, por lo que debes compensarlos adecuadamente por su tiempo y por no compartir los secretos de tu trabajo. Las hidras, en cambio, pueden hacerlo todo por sí mismas gracias a sus múltiples cabezas. De acuerdo, pero ¿cómo me involucra esto a mí? Preguntó Lid. Los despertados no son humanos, muchacho tonto. Nunca creerán que tienes maná ilimitado porque pueden medir tu habilidad real con la visión de la vida. Hasta ahora, nunca has creado nada notable, pero recientemente las cosas han cambiado. Faluel golpeó al cambiapieles. Tu hermana ya no tiene el poder o la habilidad para ayudarte. E incluso si lo hiciera, si la gente empieza a creer que comparte tus secretos, la pondrá en peligro. Cualquiera que sea la creación que tengas en mente, no la hagas pública hasta que te tome oficialmente bajo mi protección. Si te ves obligado a emplearla, asegúrate de que no quede ningún testigo. Lid no conocía mucho a la hidra, pero le gustaba mucho su lógica. Después de aceptar todos sus términos, Lid regresó a casa. Había pasado bastante tiempo con Faluel y era probable que su familia ya se hubiera despertado. Tenía muchas cosas que preparar y llamadas que hacer. Estas van a ser las vacaciones más ocupadas de mi vida, pensó Lid. Lo de siempre, entonces.
Solus se rió entre dientes. Este ha sido un gran día para mí. Me has presentado a mucha gente y tengo mi propio asiento como aprendiz de Faluel. Será como en la academia, pero esta vez vamos a ser rivales. Este ha sido un día de mierda para mí, en cambio. Mi familia está enfadada conmigo, el hijo nonato de Rena está enfermo y hay una tormenta de mierda inesperada gestándose en el horizonte. No compartía su entusiasmo en absoluto. Venga, no seas un amargado y mira el lado bueno. Te has hecho famoso. ¡Qué bien por mí! Dijo él con sarcasmo. En cuanto lleguemos, voy a ver a Rena y luego voy a dormir hasta mañana. Este lío me ha dado dolor de cabeza y quiero estar en plena forma para el procedimiento. Ya. Queda mucho tiempo antes del parto. ¿No es mejor investigar a fondo al estrangulador antes de empezar el tratamiento? Eso es exactamente lo que voy a hacer. Sin embargo, dado que no hay ningún documento sobre el estrangulador que afecte a un varón ni una terapia establecida para criaturas tan jóvenes, lo mejor que puedo hacer es ejecutar simulaciones después de recopilar toda la información disponible sobre el bebé. Respondió Lid. Contrariamente a sus expectativas, la mayor parte de su plan de descanso se vio frustrado gracias a su familia. Ras y Elina querían saber sobre sus viajes. Rena quería pasar tiempo con él para discutir las futuras perspectivas de sus hijos como magos. Los niños querían jugar y Camila quería mostrarle a Lid cuánto lo había echado de menos. O me clono o voy a necesitar unas vacaciones para recuperarme de la fatiga que me están dando estas vacaciones. Pensó. Incluso después de dormir 8 horas, sigo sintiéndome como una mierda. Capítulo 914. Planificando el futuro parte 2. Los primeros días van a ser intensos. Dijo Luz. Hay demasiado que recuperar. Las cosas deberían ser más fáciles con el tiempo. Durante la mañana siguiente, Liz tampoco descansó ni un segundo. Entre su familia y su amuleto de comunicación sonando sin parar, apenas tuvo tiempo para respirar. La noticia de su permiso se había extendido y sus viejos amigos y profesores se estaban poniendo en contacto con él para felicitarlo o simplemente para volver a ponerse en contacto con él. El lado positivo de la situación era que él. Mientras todos los demás mantenían a Liz ocupado, Camila logró tener una conversación privada con Elina, asegurándose su ayuda con el tratamiento. Liz había tratado a mujeres embarazadas en el pasado, pero solo curando enfermedades menores que requerían magia de nivel 3 o inferior. Usar escultura corporal en un niño nonato era un procedimiento raro y difícil. Además de eso, la progresión de la enfermedad del estrangulador era más rápida de lo que informaba cualquier libro de texto médico. Incluso si vigorización era una herramienta de diagnóstico inigualable, Liz necesitaba mucho tiempo para entender cuál era el mejor enfoque. Afortunadamente para él, Rena tomaba una siesta después de cada comida para que él pudiera examinarla mientras Elina y Camila mantenían a Senton ocupado. Aunque el bebé tenía menos de 9 meses, su estado ya era peor que el de Tista cuando Liz la diagnosticó por primera vez con el estrangulador. Los pequeños pulmones estaban bien desarrollados, pero ya estaban llenos de materia negra en más de la mitad. Una vez fuera de la placenta, el bebé no podría respirar por sí solo, y mucho menos sobrevivir incluso al procedimiento más sencillo. Para empeorar aún más las cosas, Liz no tenía ni idea de por dónde empezar e incluso Solus no tenía ninguna solución que ofrecerle. El procedimiento que había ideado para Tista no era adecuado para una criatura tan pequeña. Hasta el punto de que Liz ni siquiera podía aliviar los síntomas del estrangulador. Que me parta un rayo, esto es mucho, mucho peor que Hedros y Tista juntos. Si expulso las impurezas, contaminaré el líquido amniótico y pondré en peligro las vidas de los niños sanos. Podría destruir las impurezas tan pronto como salgan, pero no sé cómo reaccionarán Rena y sus hijos a la magia oscura. No importa cuánto me concentre para controlarla, la oscuridad sigue siendo una fuerza destructiva que ejerce presión sobre el paciente. Si desencadena el parto, corro el riesgo de matarlos a los 4.
Esperaba usar escultura corporal para ayudarme a encontrar un tratamiento adecuado, pero eso también es imposible. Tratar la fuerza vital de un solo ser humano ya era complicado, 4 a la vez era material de pesadillas. La fuerza vital de Rena estaba estrechamente entrelazada con la de sus bebés, como si fueran 4 instrumentos cuerda que compartían sus cuerdas. Cualquier alteración en la fuerza vital del niño enfermo tendría repercusiones en la de la madre, lo que a su vez afectaría a los otros bebés. Si con Cedros Lid tuvo que lidiar con soles gemelos, en el caso de Rena Lid tuvo que desenredar un tapiz y luego tejerlo de nuevo, sin alterar nunca la imagen representada. Para colmo de males, esta vez su capacidad para escuchar la melodía de una fuerza vital era una desventaja, porque había 4 melodías distintas sonando al mismo tiempo. La melodía del niño enfermo era apenas audible debido a que era mucho más débil que la de su madre y sus hermanos. Estupendo. Para escuchar su melodía, tengo que debilitar a propósito la de Rena, pero eso podría provocar el parto. De lo contrario, puedo mejorar la fuerza vital del niño, que podría no soportar la tensión y morir en el acto. Es hora de pedir la opinión de un experto. Pensó Lid. El director Mart se alegró de saber de uno de los alumnos más famosos del Grifo Blanco, así que respondió de inmediato. Después de algunas cortesías y charlas obligatorias, Lid compartió con Mart su diagnóstico y dudas sobre la enfermedad de su sobrino. Si escuchara esta historia de cualquier otra persona, pensaría que el curandero está borracho como una cuba, o que me están gastando una broma. Mart recordó lo serio que era Lid con respecto a la enfermedad del estrangulador. Antes de que Tista despertara por completo, la había hecho examinar a fondo muchas veces para asegurarse de que la tensión de asistir a una de las 6 grandes academias pudiera comprometer su salud. La situación es realmente grave, y si no se trata antes del nacimiento, los pulmones permanecerán llenos de líquido y el bebé se ahogará sin respirar ni una sola vez. ¿Por qué siempre sucede con gemelos? Mart golpeó el escritorio con el puño frustrado. Por lo general, se necesita un curandero adicional por cada niño involucrado y otro para la madre, lo que en tu caso significa 4 curanderos. Dudo que puedas hacerlo sigilosamente a menos que drogues a tu hermana, y no lo recomiendo en absoluto. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Preguntó Lid. Soy especialista en regeneración y análisis de sangre, así que mi experiencia con recién nacidos es nula. Bastor sería la opción obvia, ya que es uno de los mejores curanderos del reino y un veterano, pero debido a su edad, no puede dirigir un procedimiento tan delicado. La resistencia lo es todo cuando se trata de lo desconocido y, lamentablemente, se cansa rápidamente. Lo mejor que puedo ofrecerte es Aquilla Ernas. Sería una gran segunda, y podría ayudarte a encontrar una manera de lidiar con tu problema. Espera, ¿y nuestro as bajo la manga? Te llamé porque a Manohar le gustan los desafíos y aún no ha fallado en ningún procedimiento experimental. Lid apretó los dientes temiendo la respuesta. Lo siento, pero se ha ido. Otra vez. El pobre director parecía a punto de echarse a llorar. ¿Qué hizo qué? Lid, sin saberlo, hizo una imitación del rey que habría escandalizado incluso al propio Meron Griffon. Lo sé. Lo peor es que en realidad está en servicio oficial. Como penitencia por sus repetidas ofensas, la Corte Real le encargó identificar a los altos mandos de las Cortes de No Muertos y a sus asociados en el reino. Parece que Manohar se ha infiltrado tan profundamente que nadie sabe dónde está ni qué está haciendo. ¿Cómo sabes que no está simplemente jugando con sus experimentos secretos? Preguntó Lid. Porque la corte confiscó todas sus notas y bienes. Sé que su indignación fue genuina, porque Manohar intentó estrangular al rey antes de que pudiéramos contenerlo. Las palabras de Mart sonarían a broma para cualquiera que no conociera al profesor loco. En el caso de Lid, no dudaba de ellas, no porque un atentado contra la vida del rey frente a la corte real fuera una completa locura, sino porque le impactaba oír que Manohar había fallado. Supongo que Meron no se convirtió en rey por casualidad. Debe ser un mago realmente poderoso. Te diré lo que haremos. Quilla, Bastor y yo iremos a tu casa, con la excusa de hacerte una visita,
y discretamente visitaremos a Rena. Ninguno de nosotros podrá encontrar una cura, pero entre los tres, al menos podremos indicarte la dirección correcta o sugerirte el mejor experto para lidiar con el problema. Lita sintió en respuesta y organizó con Mart los detalles de su visita. Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 915, Lazos de Sangre parte 1. Hay una razón por la que el Grifo Blanco es llamado la cuna de las artes curativas. Los 5 mejores sanadores de todo el reino han estudiado y trabajado allí. Una vez que esos 3 vengan a Lutia, 4 de ellos estarán reunidos en la Casa Vergen. Si los 4 no podemos encontrar una solución, entonces nadie podrá. Por el bien de Rena y del reino, espero que no necesitemos a Manojar. De lo contrario, la próxima vez que nos veamos, voy a matar a ese bastardo. Pensó Lid. Pasó el resto de su tiempo libre recopilando un informe detallado de sus hallazgos y observaciones que envió al director Marte para que los sanadores vinieran preparados, sabiendo exactamente lo que iban a ver. Al día siguiente, Mart, Bastor y Quilla llamaron a la puerta de Lid. Una de las pocas ventajas de la estación fría era que la academia estaba cerrada, por lo que su visita social no levantó sospechas. Director Mart, lo esperaba más tarde. Recuerdo bien cómo, incluso cuando la mayoría de los estudiantes se han ido, el papeleo debe continuar. Lid había anunciado su visita a su familia para evitar preocuparlos. Eso nos hace 2. Tenía miedo de que surgiera algo en el último momento y nos obligara a reprogramar, pero aquí estoy. El duque Marte era un hombre de unos 40 y tantos años, de aproximadamente 1.78 metros de altura, con un cabello rubio y gruesos. Aparte de su perilla, su rostro estaba perfectamente afeitado, dándole una apariencia tranquila y juvenil. Marte tenía menos canas que la última vez que Lid lo había visto y tenía el rostro relajado de un hombre que estaba en paz con el mundo. O simplemente se había resignado al injusto destino de ser el pararrayos de Manojar. Los dos se estrecharon la mano y luego entró Zogar Bastor. Era un hombre bajo de unos 60 y tantos años, apenas superaba 1.55 metros de altura. La parte superior de su cabeza estaba completamente calva, mientras que el cabello que le quedaba a los lados era blanco como la nieve, al igual que sus bigotes encerados. Entre su papel temporal como director del Grifo Blanco y la invasión de los no muertos, había perdido mucho peso. Todavía era bastante redondo, pero ya no parecía un huevo viviente. Junto con su actitud jovial, lo hacía parecer un abuelo amable sacado directamente de un cuento de hadas. Lid, muchacho, es tan bueno verte finalmente fuera de una situación de vida o muerte. Si sigues ignorando mis llamadas, podría empezar a creer que me estás evitando a propósito. Distor. Lo siento, profesor, pero cuando estás en servicio activo, tu vida ya no es tuya. Ni siquiera puedo recordar la última vez que pude quedarme más de un día en el mismo lugar sin que alguien intentara matarme. Lid le estrechó la mano también antes de saludar a Quilla. Llámame pequeña y eres hombre muerto, Lid Vergen. Ella ignoró su mano y le dio un gran abrazo. Era una joven bonita de la misma edad que Lid, 1.65 metros de altura, con un largo cabello castaño, con tonos plateados que demostraban su afinidad por la magia de la luz. Bien, me alegro de verte de nuevo, profesor asistente Ernas. ¿Has logrado algún avance con tu investigación desde Laurel? Buell le hizo una reverencia cortés antes de dejarla entrar. Pensándolo bien, pequeña suena muy bien. Mis estudiantes y padres son más que suficientes para hacerme sentir vieja ya. Te extrañé, grandullón. Ella soltó una risita. Gracias, pequeña. También extrañé mucho al personal de tu casa durante mis viajes. Dijo mientras finalmente le devolvía el abrazo. Eres un hijo de... Quilla lo apartó con falsa ira, pero fue interrumpida. Lenguaje. Hay niños aquí. La voz de Bastor era tan severa que les recordó su primer día en el Departamento de Magia de la Luz, cuando todavía eran estudiantes de 4º año y el profesor aún no había elegido a sus favoritos. Gracias a su apariencia,
Bastor estaba ganando rápidamente popularidad entre los niños, especialmente los de Sinja. Frey, Filia, saluden al profesor Baste. Él es uno de los sanadores que me devolvió la vista y me cuidó durante mi estancia en el hospital. Dijo Sinja y los niños obedecieron cortésmente. Es usted demasiado amable, señorita Yeval. Simplemente cumplí con mi deber como director del Departamento de la Luz. Distor. Y usted es demasiado humilde, profesor. Nunca olvidaré su ayuda en la corte. Sin usted, mis suegros me lo habrían puesto muy difícil con la custodia de los niños. Señorita Yeval, si sigue llamándome tan a menudo, me veré obligado a presentarle a mis 2 sobrinas. Desde que se mudaron a mi casa después de mi divorcio, me están fastidiando para que la conozcan. Bastor parecía realmente avergonzado de recibir tanta atención de una mujer mucho más joven que él. Señorita Yeval, ¿divorcio? ¿Cuánto me he perdido? Preguntó Lid mientras intentaba mantener su voz lo más baja posible. Nada importante. Después del arresto de Falmouth, Sinja renegó de nuestros padres y de su familia política, adoptando mi apellido. Los padres de Falmouth intentaron obtener la custodia de los niños, alegando que, con la discapacidad de Sinja y sin fuente de ingresos, no podría cuidarlos adecuadamente. Le pidieron a Baste que testificara sobre su condición y se enfureció tanto que, después de destruir al sanador de la contraparte, hizo que su contador se encargara de todas sus posesiones. Ahora Sinja puede vivir de un fideicomiso. La cosa no termina ahí. Han intercambiado runas de comunicación y hablan con regularidad. Algunos dicen que esa fue la gota que colmó el vaso e hizo que la esposa de Bastor pidiera el divorcio. Lid estaba impactado por los eventos que se desarrollaban ante sus ojos. No había escuchado tantos chismes desde que dejó la academia. Baste es un buen hombre. Intervino Elina. Cuando se enteró de que tanto tú como Tista no podíais seguir su recuperación, empezó a venir de vez en cuando para comprobar el estado de Sinja. Ay, dioses, esperemos que no esté teniendo una crisis de mediana edad. Se quejó Lid. Después de Falmouth, no me importa con quién esté mi hermana, siempre y cuando sea un buen hombre. Además, ¿no sería lindo que, después de todo lo que hizo por ti, los Verne y los Baste se convirtieran en familia? La situación era grave, pero Elina aún perseguía su propia agenda. Si algo demostró el asunto del bebé nonato, es que el lugar de un sanador está con su familia. Lid ignoró el último intento de su madre por casarlo y llevó a Mart con Rena. El director ya había lanzado todos los hechizos que necesitaba antes de llamar a la puerta, así que solo necesitaba hacer contacto con su paciente para activarlos. Uno tras otro, los 3 sanadores encontraron un pretexto para acercarse a Rena y realizaron un análisis exhaustivo del niño. Solo 1 hora después, cuando la visita terminó y Lid acompañó a sus invitados a la puerta, les preguntó por sus hallazgos. Lo siento mucho, Liz, pero no hay nada que pueda hacer. Mart le hizo una profunda reverencia en señal de disculpa. No había forma de suavizar el golpe sin darle a Lid falsas esperanzas, así que Mart prefirió un enfoque directo. Tanto el embarazo como la enfermedad están en un estado demasiado avanzado para que el pronóstico no sea terminal. La única opción que puedo sugerirte es mantener a tu hermana tranquila, y luego decirle que el niño nació muerto. Capítulo 916, Lazos de sangre parte 2. Lid se quedó paralizado, mirando a Mart con los ojos muy abiertos antes de que la voz de Bastor lo obligara a darse la vuelta. Tengo que estar de acuerdo con Marth. Si tan solo hubiéramos detectado la enfermedad antes, o si el niño pudiera sobrevivir incluso unos meses después del nacimiento, entonces habría una remota posibilidad de éxito, pero tal como están las cosas, no hay nada que podamos hacer. Bastor se secó una lágrima solitaria del ojo. La edad lo había ablandado en más de un sentido. ¿Cuila? La voz de Lid era tan débil que apenas era audible. El profesor Bastor tiene razón, Liv. Cuya negó con la cabeza. Para no afectar negativamente a la madre y a los otros niños, se necesitarían meses de terapia. Después del nacimiento, incluso con una docena de sanadores, proporcionándole fuerza vital al bebé, no puede vivir sin pulmones. Si lo curamos lo suficientemente rápido como para permitir que el niño respire, su cuerpo morirá debido al estrés excesivo que requiere el procedimiento.
Si lo hacemos lentamente, simplemente se asfixiará hasta morir. Las rodillas de Lid cedieron, y fue solo gracias a sus amigos que logró sentarse en el porche en lugar de caer al suelo. Esto no es culpa de nadie. Tú y Tista no podíais predecir que esto sucedería. Demonios, nadie podría. Diagnosticar a un feto ya es difícil debido al vínculo con la madre, pero trillizos es un desastre. Para empeorar las cosas, los pulmones se forman tarde y la enfermedad ha progresado a una velocidad asombrosa. A menos que uno lance escáner a diario, era imposible detectar al estrangulador a tiempo. Lo siento por tu pérdida. Bastor abrió un paso de distorsión y desapareció, seguido rápidamente por Mart. Quilla habría hecho lo mismo, pero Lid se negaba a soltar su mano. Soy terrible como consejera de duelo y si me quedo aquí un minuto más, Drena me va a oír llorar, dijo ella. Al igual que los dos profesores, Quilla no estaba ansiosa por irse por indiferencia, sino porque sabía que nada de lo que pudiera decir haría que Liz se sintiera mejor. Como sanadores, lidiaban con la muerte a diario. Perder a un paciente era un sentimiento al que se habían insensibilizado, pero cuando le sucedía a uno de los suyos, seguía siendo tan malo como la primera vez. Les recordaba su mortalidad y les hacía querer pasar más tiempo con sus propias familias. Bien, porque no necesito una consejera de duelo. La razón por la que te mantuve aquí es que eres más que una sanadora genio. Eres una sanadora genio que sabe quién soy realmente. Los ojos de Lid estaban enfocados de nuevo y su voz era firme. No veo cómo ser un híbrido podría ayudar a tu hermana. Claro, lanzar magia silenciosa es una buena ventaja sobre nosotros los humanos. Pero nuestros hechizos aún siguen el mismo principio. Te conozco lo suficiente como para reconocer tu cara de «tengo un plan», pero no puedes ser más listo que una enfermedad. Quizás sí y quizás no. Para tener éxito, necesito más información sobre el estrangulador y 4 sanadores. Conozco justo el lugar donde puedo conseguir ambas cosas. Sin soltar la mano de Quilla, Lid abrió una puerta de distorsión mientras anunciaba su llegada a través del amuleto de comunicación. El punto de salida los condujo al interior de la guarida de Faluel. La hidra estaba intrigada por la repentina llamada de auxilio y había preparado varios hechizos para enfrentarse a quienquiera que se hubiera atrevido a desafiar su autoridad en su propio territorio. Una sola joven gritando de miedo y asombro al ver su majestuoso cuerpo no era como Faluel se había imaginado a los matones del consejo. Además, la mujer desconocida ni siquiera era una despertada. Bueno, definitivamente no es el tipo de situación de vida o muerte que estaba esperando, dijo Faluel después de que Lid le explicara todo. ¿Puedes decirme algo sobre la enfermedad del estrangulador que pueda ayudarme con mi sobrino y, lo que es más importante, es posible salvarlo? Preguntó Lid. Lo primero es lo primero. Faluel adoptó su forma humana mientras conjuraba una mesa de secuoya, sillones cómodos y una bebida caliente para todos. Lid estaba demasiado tenso y Quilla demasiado asustada para entender nada. ¿Quién es ella y qué sabe? Faluel ahora parecía una joven de unos 20 años, de aproximadamente 1.7 metros de altura. Su rostro tenía forma ovalada, con ojos de color arcoíris y un largo cabello de 7 colores diferentes que enmarcaba sus finas facciones. Quilla conocía a muchas chicas normales tan bonitas como Faluel ahora. Sin embargo, la simple gracia de su esbelto cuerpo parecía estar perfectamente en sintonía con su comportamiento, haciendo que el resultado final fuera mucho más impresionante que la suma de las partes individuales. Mi nombre es Quilla Ernas, su señoría. Soy amiga de Lid y sé que es un híbrido, dijo ella. Faluel miró a Lid, haciéndole una pregunta silenciosa a la que él respondió negando con la cabeza. Encantada de conocerte, Quilla. Mi nombre es Faluel la Hidra y soy la mentora de Lid en las artes de la curación y la forja mastería. Desearía que nos hubiéramos conocido en circunstancias más felices y antes en tu vida. Es una lástima. Las palabras de Faluel desconcertaron a sus 2 invitados. El núcleo de maná de Quilla es de color azul brillante con un toque de púrpura.
Probablemente está más allá del punto en que Faluel podría despertarla. Ahora vayamos al grano. Una sanadora no vive cientos de años sin tratar la enfermedad del estrangulador varias veces, así que lo sé todo sobre ella. Al contrario de lo que piensan los humanos, afecta a ambos géneros. La razón por la que nunca la habéis encontrado en un varón es que los mata en el útero mucho antes del 9º mes, y siempre se confunde con un simple aborto espontáneo. Maldita sea, el estrangulador debe ser un trastorno genético ligado al cromosoma X como la hemofilia, pero peor, ya que se manifiesta incluso en las mujeres. ¿Cómo es posible que el bebé siga vivo, entonces? Preguntó él. Por tu sangre. Faluel señaló a Liz con el dedo. El mismo poder que te hace ser quien eres también fluye dentro de tu hermana. Con el tiempo, tus tratamientos la han hecho más fuerte a la vez que debilitaban la enfermedad latente. ¿Estás diciendo que es porque todos los miembros de mi familia son híbridos potenciales? Preguntó Liz. Tal vez. Hasta este momento, solo tu sangre se ha despertado. El tiempo dirá si eres la regla o la excepción. Di Hydra. Que me parta un rayo. No sé si esperar que Faluel solo esté hablando de las consecuencias de que use vigorización en los miembros de mi familia o que ser un híbrido sea un rasgo que todos compartimos. ¿Hay algo que podamos hacer para salvar al niño? He tratado con éxito casos similares en bestias mágicas, pero nunca en humanos. Sus cuerpos son mucho más débiles, así que no puedo garantizarte nada. Respondió Faluel. ¿Cómo? Cuya estaba estupefacta. Quiero decir, las crías vienen en camadas y se necesita un sanador para cada paciente. ¿Cómo pudiste hacerlo? Con mis 7 cabezas, yo sola puedo hacer el trabajo de 6 sanadores al mismo tiempo. 7 si es una crisis real. Faluel solía preferir mantener una cabeza libre para usar vigorización. Cada una de sus cabezas era capaz de actuar independientemente, pero todas sacaban poder de un solo núcleo de maná. Capítulo 917, Maestro y Alumnos parte 1. Es una noticia maravillosa, pero no cabes dentro de mi casa en tu verdadera forma e incluso si pudieras, Rena tendría un ataque al corazón. Entendido. Aún necesitamos un cuarto sanador, pero no puedo recomendar a Protector. Le enseñé bien, pero su experiencia en el campo es extremadamente limitada. Necesitamos a alguien con experiencia y mucho maná. Faluel insinuó que Solus no estaba a la altura, al menos no en su forma de anillo de piedra. Liz se devanó los sesos buscando un candidato potencial. Floria aún no había completado su especialización como sanadora y Frilla no practicaba escultura corporal desde que se graduó de la academia. Maldita sea, no tengo ninguna posibilidad de éxito sin Faluel, pero al mismo tiempo, su presencia me impide llamar a sanadores como Marth. ¿Dónde encuentro a alguien que encaje en mis requisitos y tenga una alta tolerancia a lo raro? Liz deseaba que Yurial siguiera vivo. Liz estaba seguro de que, si tuviera la oportunidad, su amigo se habría convertido en un gran sanador. En casa de Protector. Dijo Luz. Nalron dijo que su pueblo dominaba el elemento de la luz y que los magos humanos los consideraban hacedores de milagros. Solus, te juro que, si tuvieras un cuerpo físico, te besaría ahora mismo. Habían pasado meses desde su pequeña conversación íntima con el Racer y Lid. Se había olvidado por completo de las habilidades de su último aliado. Creo que conozco al tipo adecuado para el trabajo, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre él. Dijo Lid. Faluel asintió y se puso un conjunto completo de ropa de piel antes de abrir un portal al salón de Celia. El sol aún está alto y el cielo está despejado. Cuya no podía creer que alguien tan poderosa también pudiera ser tan sensible al frío. Gracias por tu preocupación, querida, pero me gusta mi clima como me gustan mis hombres, caliente y soleado. Respondió Faluel. ¿Es ese el hombre del que estabas hablando? Es él. Hola, Celia. Liz. Hola, chicos. Celia no se inmutó por la repentina intrusión en su propia casa. Simplemente se aseguró de que los niños se mantuvieran alejados del portal abierto. Ese soy yo en efecto, así que deja de hablar como si no estuviera aquí. Respondió Nalrond. ¿Qué estáis haciendo aquí y quiénes son el oso y la pequeña? El oso, quiero decir, la dama de aquí es Faluel la Hidra. La pequeña es Cuilo Ernas, una amiga mía.
Faluel, Cuila, este es Nalrond. Dijo Lid. Faluel se saltó los cumplidos y agarró la mano del rezar, activando vigorización. Han pasado décadas desde la última vez que conocí a uno de los hombres lobo. ¿Qué tal se te da la magia curativa en general y la escultura corporal en particular? Practico las artes místicas desde que tenía 4 años. He estudiado magia de luz toda mi vida y estoy especializado en manipular fuerzas vitales. Junto con mi tribu, estábamos buscando una cura para nuestra condición. Respondió él. ¿Tienes alguna experiencia con niños nonatos? Preguntó la hidra. Sí, estudiamos la separación de nuestras fuerzas vitales desde la concepción. Eso es perfecto. Faluel revolvió el pelo de Lilia y Leran que se aferraban a sus piernas, suplicando por una nueva aventura. Por favor, tía. Estamos muy aburridos y el tío Nalrond no es divertido. Será solo otro pequeño secreto entre nosotros. ¿Otro pequeño secreto? ¿A qué te refieres? Celia golpeó el suelo con el pie molesta. Yo dirigiré el procedimiento y tú serás mi segundo. Al no tener una excusa plausible, Faluel ignoró la pregunta y le explicó la situación al rezar, quien gustosamente ofreció su ayuda. ¿Cuándo quieres hacerlo, Lid? Cuanto antes, mejor. Bueno, la condición del niño solo va a empeorar con el tiempo, así que la pregunta es, ¿están ustedes dos en plena forma? Preguntó Faluel. Tanto Cuya como Nalrond asintieron. La primera había descansado un día entero, conservando sus fuerzas para afrontar el peor de los casos, mientras que el segundo no se había esforzado en semanas. Otra puerta los llevó fuera del alcance de las matrices que protegían la casa de Lid. Entiendo que no quieras asustar a tu hermana, pero no puedo permitirme precipitar las cosas, ni que Rena se asuste si se despierta de la siesta y se encuentra un montón de gente lanzándole magia. Necesitas hablar con ella. Di Hidra. ¿No hay algún hechizo que pueda mantener a Rena tranquila o dormida durante el procedimiento? Preguntó Lid. Sí, pero requieren alterar su metabolismo, añadiendo aún más estrés al que nuestros hechizos combinados le infligirán. Es el equivalente mágico de drogarla, y prefiero tener una paciente que pueda decirme cuándo siente molestias a tener un enemigo más al que combatir. Faluel parecía cómica mientras temblaba bajo el sol y las múltiples capas de piel, pero su voz era firme. Está bien, lo haré. Lid entró en su casa, buscando la mejor manera de suavizar el golpe. Estaba tan concentrado ensayando sus líneas que casi no se dio cuenta del ensordecedor silencio que le daba la bienvenida en la sala de estar. Casi. Ah, estás aquí. Rena estaba sentada en un sofá con Senton a su derecha y Sinja a su izquierda. Por alguna razón, Elina estaba sola en una esquina con Raz, susurrando. Lid podía oír a los niños jugando con Camila en su habitación. Ella estaba usando uno de los dispositivos de Lid para proyectar una película y evitar que entraran en pánico. ¿Puedes decirme qué me pasa, por favor? Preguntó Rena. ¿A qué te refieres? El gato parecía haber salido de la bolsa. Todo lo que Lid podía hacer era controlar los daños. Por el amor de los dioses, Lid, no soy estúpida. ¿Cómo iba a pasar por alto que 3 de los mejores sanadores del reino nos visitan casualmente al mismo tiempo, y que cada uno de ellos me toca casualmente durante mucho más tiempo del que requiere un saludo amistoso? He vivido aquí el tiempo suficiente para saber cómo funciona un sanador. ¿Cómo funcionas tú? Con mentiras piadosas y omisiones. Tranquila, querida. Estoy seguro de que Lid tenía sus razones. Senton tiene razón, Rena. Como su hermana, debería saber que él pone el bienestar de sus pacientes en primer lugar. Yo era solo una extraña para él, sin embargo, fue mucho más allá de su deber para ayudarme. Imagínate hasta dónde llegaría por ti. Por eso mismo estoy enfadada. Habló de ello con mamá y Camila, pero me mantuvo completamente en la oscuridad. Pase lo que pase, tengo derecho a saberlo. Mi cuerpo, mi decisión. Rena actuaba enfadada, pero en realidad estaba asustada. Asustada de que la enfermedad que la afectaba pudiera dañar a los niños en su vientre. Asustada de que el cuento de hadas que había sido su vida hasta ese momento pudiera convertirse repentinamente en una pesadilla.
Lid respiró hondo para calmarse y luego movió una silla frente a Rena. Necesitará todo el apoyo que pueda conseguir. Sentón es el padre de sus hijos y Sinja también se ha sometido a un procedimiento arriesgado. Ellos son los que mejor pueden relacionarse con Rena, pensó Lid antes de explicarle la situación en detalle. Habló suavemente, respondiendo a todas sus preguntas para intentar mantenerla lo más tranquila posible. Cuando terminó, a pesar de sus mejores esfuerzos, Rena estaba pálida como un fantasma y al borde de un ataque de nervios. No lo entiendo. Recuerdo que hasta Tista nació sana. La enfermedad se manifestó después. Leria está bien. Los otros niños están bien. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Debes estar equivocado. Tu historia no tiene sentido. Mala suerte, como Tista. Ella también fue la única afectada por la enfermedad entre sus hermanos. Lid declaró lo obvio para ayudar a Rena a superar su negación. Capítulo 918. Maestro y alumnos parte 2. Hablé con un especialista sobre tu condición y cree que podría ayudarte. ¿Te importa si la dejo entrar? Rena sintió la tentación de despedir a Faluel, esperando que las malas noticias desaparecieran junto con la sanadora. Sin embargo, su instinto maternal era más fuerte que sus miedos y supersticiones, así que se dirigió a Sentón, quien asintió en su lugar. ¿Quiénes son todas estas personas? Rena no esperaba que un segundo equipo de sanadores irrumpiera en la casa. Especialmente no uno que llevara su propio peso en pieles y otro que pareciera alguien que estaba allí porque había perdido una apuesta. Madre mía, qué frío. ¿Les importaría subir la calefacción? Preguntó Faluel. Nalrond estaba demasiado sorprendido y avergonzado para decir una palabra. Para él, la casa de Lite era idéntica a la del protector y no estaba acostumbrado a estar rodeado de tantos humanos. Podría haberlos hecho pedazos como papel maché en su forma de bestia, sin embargo, el rezar estaba temblando con sus botas. Por supuesto. Elina operó el panel que controlaba la temperatura de la casa, haciendo que la habitación estuviera tan cálida como durante un día soleado de primavera. Es un sistema realmente ingenioso, Dijo la hidra mientras estudiaba los dispositivos mágicos de calefacción central repartidos por toda la casa. Lástima que no funcionaría para mi casa. Tal vez debería hacerme una cabaña de invierno. Una vez que Faluel terminó de desvestirse, todos los ojos estaban puestos en ella. Para no asustar a sus anfitriones, se había cambiado el pelo a un rubio plateado con mechones blancos, fingiendo ser solo una experta humana normal en magia de la luz. ¿No es usted un poco joven para ser especialista en algo, señorita? Elina no quería ser grosera, pero aparte de Lit y Quilla, la hidra parecía ser la persona más joven de la habitación. Maldita sea, sabía que me olvidaba de algo. Maldito frío que ralentiza mi cerebro. Maldijo Faluel. Faluel. Solo llámame Faluel. En cuanto a tu pregunta, soy un genio de renombre que algunos consideran a la par del poco fiable Manojar. Faluel no era realmente tan brillante ni tenía idea de quién ganaría si alguna vez luchara contra el profesor loco. Lo único que le importaba era tranquilizar a su paciente y ganarse su confianza. ¿De verdad? Todos preguntaban, Quilla incluida, haciendo que las palabras de Faluel perdieran gran parte de su brillo. ¿Es Manojar? Nalrond estaba cada vez más confundido. Su ignorancia disminuyó aún más la opinión que Rénada tenía del peculiar grupo de sanadores. Faluel ignoró la incredulidad en la habitación, rebosante de la confianza de una emperatriz, hablando con sus leales súbditos. Soy la maga que cuidará de Lit después de que termine con el ejército. Soy especialista en sanación y forjamagia. ¿En serio? Todos preguntaron de nuevo. Liz fulminó con la mirada a Quilla para que dejara de actuar tan sorprendida por todo. La maestra Faluel pertenece a un antiguo linaje mágico y se ofreció a compartir su sabiduría conmigo. Es una sanadora incluso mejor que yo.
Lid odiaba llamar a la hidra su maestra, pero sabía que, si usaba el término profesora, la reacción de Cuya haría que todos dudaran de sus palabras. Lid era muchas cosas, pero la humildad no era una de ellas. Escuchar la deferencia en su tono hacia Faluel y llamarla, como solo lo había hecho, con Nana selló el trato para su familia. ¿Puede salvar a mi bebé, Lady Faluel? Preguntó Rena. Solo Faluel, por favor. En cuanto a tu pregunta, no puedo responder antes de echar un vistazo yo misma. ¿Te importa que te revise? Dijo Faluel, recibiendo un asentimiento como respuesta. Colocó ambas manos sobre el vientre de Rena y luego activó vigorización. Los ojos de Faluel ardieron con luz blanca y su cabello se volvió plateado. La luz se extendió desde sus manos hasta el cuerpo de Rena y aparecieron 3 volutas donde estaba cada bebé. Nada de eso tenía un uso práctico, pero sabía que los humanos eran propensos a confundir la teatralidad con el poder real. Su espectáculo fue lo suficientemente impresionante como para dejar a todos los presentes asombrados, incluida Cuya. La mala noticia es que el diagnóstico de mis estimados colegas del Grifón Blanco es correcto. La buena noticia es que no estoy de acuerdo con su pronóstico. Estoy segura de que puedo salvar a tu bebé, pero necesitaré la ayuda de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó Elina. Para tener éxito necesito tiempo, espacio y que no me interrumpan por ningún motivo. Además, durante la duración del procedimiento, necesito que los miembros de la familia estén en un lugar diferente al de sus invitados. ¿Pueden hacer eso por mí? Dijo Faluel. Camila estaba preocupada por la gravedad de la condición de Rena, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Se fue a casa de Zinja junto con su hermana y los niños, dejando solos a los Beren. Me doy cuenta de que a Senton se le permitió quedarse solo porque comparte la misma sangre del niño por nacer. Entonces, ¿por qué sigue doliendo sentirme excluida de la vida de las personas que amo? Pensó, conteniendo las lágrimas. Faluel hizo que Rena se acostara en el dormitorio de Lid, porque era el más grande de la casa, mientras que el resto de la familia se sentó al otro lado de la pared cercana, según las instrucciones de la sanadora. Yo me encargaré del niño con el estrangulador. Lid, conoces a Rena mejor que nadie, así que es tu deber mantenerla estable y darnos un flujo constante de fuerza vital. Quilla, tú cuida del otro niño. Nalron, tú te encargas de la niña. Faluel le dio a Rena una poción para beber antes del procedimiento y varias otras para uso posterior. Dije que quería que fuera una sorpresa. Rena medio rió y medio sollozó. Lo siento, hermana. Siéntete libre de golpearme una vez que terminemos. Dijo Lid, tratando de hacerla reír. Sabía que Rena en realidad no confiaba en Faluel ni en Nalrond, simplemente estaba desesperada. Sin embargo, también era consciente de que la verdadera razón por la que la hidra le había confiado a Rena no era solo para tomarle la mano, sino porque era el único además de Faluel que podía usar vigorización. Si algo salía mal, sería su deber evitar que el daño se extendiera a la madre y luego a los otros niños. Bien, chicos. No puedo perder tiempo hablando o explicando cosas, así que usaremos un enlace mental durante todo el procedimiento. Los pensamientos de Faluel resonaron en las mentes de los sanadores, impactándolos hasta la médula. Sí, la telepatía es real. Ahora pongan su mejor cara de juego y dejen de asustar a la paciente. Normalmente no doy lecciones gratis, pero necesito que entiendan lo que estoy haciendo paso a paso, para que puedan preparar sus contramedidas antes de que algo salga mal. Ojos en el premio, guarden las preguntas para nunca, y buena suerte. Todos activaron sus hechizos de escáner y cincel de nivel 5. El primero les permitía sentir la fuerza vital del paciente, mientras que el segundo se usaba para manipular la voluntad. Paso 1. Tratar la enfermedad del estrangulador. El enfoque habitual aquí sería arreglar la fuerza vital y deshacerse del trastorno congénito de una vez por todas. Pero el niño no sobreviviría, tal como dijeron sus profesores.
Ni siquiera podemos destruir los tejidos corrompidos y reemplazarlos con otros nuevos y saludables sin matar tanto a la madre como al niño, debido a la liberación de sustancias tóxicas. Lo que voy a hacer, en cambio, es tratar solo las áreas ya afectadas y dejar el resto para después del nacimiento. Mantengan a su respectivo paciente estable, observen y aprendan, pensó Faluel. Cuando se miraba a través del escáner, la fuerza vital de un humano parecía algo construido con bloques de Lego y un juego de construcción. Lo que hizo la Hidra fue sacar uno por uno los bloques que componían la parte ennegrecida de los pulmones.